te voy a decir cómo empezó todo, y si te ríes, lo entenderé. Estábamos en casa de sus padres, en Valladolid, celebrando el cumpleaños de su madre, una mujer seca, de esas que miran como si tuvieras que ganarte cada gesto de aprobación. En plena comida, entre el lomo al horno y el discurso patético de su cuñado sobre las criptomonedas, Marcos se levantó, brindó, y dijo, con una sonrisa de esas que solo pone cuando está actuando, por Lucía, que me ha hecho el hombre más feliz del mundo. Todos aplaudieron. Su madre incluso se levantó para abrazarme. Yo, que tenía la copa en la mano, me la bebí de un trago. Y ahí, en ese momento, te juro que me di cuenta de que ya no sentía absolutamente nada por él. Fue tan claro que me dio miedo. No me malinterpretes, no fue un me dejó de gustar o ya no lo quiero como antes. Fue una certeza brutal, un corte limpio, como cuando sabes que algo dentro de ti ha hecho crack y no va a volver a su sitio jamás. No lo odiaba. No me había hecho nada imperdonable. Pero algo dentro de mí se apagó con una violencia que me sorprendió. Me sentí falsa, como si llevara meses disfrazada de esposa perfecta solo por rutina, por no dinamitar la paz, por no decepcionar al mundo que aplaudía cada vez que nos veía cogidos de la mano. Volvimos a Madrid en silencio. Él puso la radio, una playlist vieja de indie español que solíamos escuchar en los primeros años, cuando aún me emocionaba verle dormido, cuando la idea de pasar una tarde juntos en el sofá me bastaba para sentirme afortunada. Ahora cada canción me arañaba por dentro. Cada letra era una burla, un eco de algo que ya no existía. Él tarareaba. Yo miraba por la ventana con un nudo en la garganta. Y en lugar de hablarlo, ¿sabes qué hice? Me callé. Como una cobarde. Me dije a mí misma que se me pasaría. Que solo estaba confundida. Que quizás necesitábamos un viaje, un proyecto juntos, un perro. Cualquier estupidez que maquillara el vacío. Pero el vacío no se maquilla. El vacío se traga todo. Las semanas siguientes fueron un teatro. Yo me esforzaba por actuar normal, pero todo lo que hacía sonaba hueco. Las cenas eran silenciosas, el sexo era mecánico, los besos eran una formalidad. Marcos me preguntaba si me pasaba algo y yo respondía no como si fuera una contraseña. Él, quizás demasiado ocupado con sus horarios imposibles, no insistía. O no quería ver. O no podía asumir que la mujer que tenía delante ya no era la misma. Y entonces apareció lo inevitable. Porque cuando estás rota por dentro, la vida te lanza una piedra, a ver si despiertas. Su nombre era Iván. No era guapo de revista, pero tenía esa presencia que incomoda. Arquitecto, cliente del estudio donde yo trabajaba, divorciado joven y con un sarcasmo tan afilado que a veces me daban ganas de contestarle con una bofetada. Pero me hacía reír. Reír de verdad. Y eso fue más peligroso que cualquier caricia. Las primeras reuniones fueron estrictamente profesionales. Él hablaba de sus planos con pasión, yo le seguía con admiración. Pero poco a poco los comentarios cruzaron la línea. Un me gusta como piensas, un ojalá te hubiera conocido antes, un tú no pareces como las demás. Frases que no deberían haber significado nada, pero que en mi estado, eran como lanzarme cerillas encendidas. Recuerdo un día que salimos del estudio y nos encontramos con una tormenta brutal. En lugar de correr, nos quedamos bajo el toldo de un bar, empapados, riéndonos como adolescentes. Él me miró y dijo, ¿estás bien? Y no sé por qué, pero me eché a llorar. No de tristeza. De rabia. De agotamiento. Y él, sin decir nada, me abrazó. Fue el primer abrazo sincero que sentí en meses. No pasó nada ese día. Ni esa semana. Pero ya estaba todo decidido. Una noche, después de una cena con unos amigos de Marcos en Malasaña, él se quedó charlando en la barra con uno de sus compañeros de curro. Yo fingí estar cansada y tomé un taxi sola a casa. Pero no fui a casa. Fui al estudio de Iván, donde me estaba esperando con un vinilo puesto y una botella de vino abierta. Esa noche me acosté con él. No por deseo, no por amor, sino porque necesitaba sentir algo real. Algo que no estuviera muerto. No fue una aventura de una noche. Duró casi 2 meses. Nos veíamos entre reunión y reunión, o cuando Marcos viajaba, o cuando simplemente no me buscaba. Con Iván hablaba de cosas que hacía tiempo no me atrevía a pensar, mis miedos, mis ganas de romperlo todo, la culpa. Pero él no me pedía nada.
ni que me separara, ni que le prometiera un futuro. Solo me dejaba ser. Y eso me bastaba. Mentí. Mucho. A todos. A mí misma. Pero había algo en esa doble vida que me hacía sentir viva. Como si al final del día alguien me recordara que aún era capaz de provocar deseo, de tomar decisiones, de descontrolarme sin tener que explicarlo todo. Hasta que llegó el día que cambió todo. Marcos me pidió que lo acompañara a un evento en la oficina. Algo formal, pero sin importancia. Fui con un vestido negro que él mismo me había regalado el año anterior por mi cumpleaños. Durante la noche, mientras hablaba con una de sus jefas sobre temas que no entendía, noté cómo él me miraba desde lejos, como si algo le escociera. Esa noche, cuando volvimos a casa, no dijo una palabra. Se duchó, se metió en la cama, y me dio la espalda. Y entonces lo supe. Sabía algo. Pero no me dijo nada. Aún. Y yo tampoco. Porque no tenía el valor. Porque cuando una verdad duele, el silencio parece más seguro. Pero lo que no sabes es que Marcos no era idiota. Solo estaba esperando el momento justo para destrozarme. Y ese momento estaba cerca. La mañana siguiente fue la más silenciosa en meses. Marcos se levantó antes que yo, cosa que no solía hacer, y ya no estaba en la habitación cuando abrí los ojos. El desayuno estaba servido, pero ni una nota, ni un mensaje en el móvil, ni siquiera un recordatorio de voz que él solía dejar con cierta frecuencia cuando se iba al trabajo antes que yo. Me senté frente al café frío, miré la taza y no probé bocado. Tenía el estómago revuelto. Algo me decía que el aire en esa casa se había enrarecido definitivamente. No eran sospechas. Era certeza. La forma en que me había observado la noche anterior no era la de un marido que está celoso o inseguro. Era la mirada de alguien que ha encajado las piezas de un puzzle y ha entendido todo demasiado tarde. Ese día fui al estudio como si caminara sobre un suelo prestado. Cada paso me costaba el doble. No pude concentrarme. Iván me notó rara desde que llegué. Me preguntó si todo estaba bien, pero no le respondí. Solo me limité a revisar los planos que teníamos pendientes para una reforma en Pozuelo y fingí que el malestar era por el estrés. En parte era verdad. Lo que no le dije fue que, por primera vez, tenía miedo de llegar a casa. Y ese miedo se convirtió en algo tangible cuando abrí la puerta del piso a las 9:30 y encontré la maleta. No la mía. La suya. Una Samsonite azul que llevábamos años usando para viajes cortos. Estaba abierta en la cama, con camisas dobladas perfectamente, el neceser sobre la almohada y unos vaqueros que nunca usaba para trabajar, lo cual significaba que no era un viaje laboral. Lo encontré en el salón, de pie, con una carpeta negra en la mano. No se giró cuando entré. No dijo mi nombre. Solo dejó caer la carpeta en la mesa del comedor y esperó a que yo la abriera. Dentro había fotos. Capturas de pantalla. Conversaciones. Una imagen mía entrando al estudio de Iván a las 11:30 de la noche, 3 semanas atrás. Otra en la que él me abrazaba en el portal. Una conversación impresa de un chat que había borrado pero que él, no sé cómo, había recuperado de la nube. Todo estaba ahí. No había posibilidad de negarlo. ¿Esto qué es? Fue lo único que me salió decir, y lo dije sin pensarlo, sin estructura, sin defensa. Él me miró por primera vez en todo el día y su cara estaba vacía. No había furia. No había lágrimas. Solo un agotamiento brutal. Se sentó en el sofá como si el peso de todo se le hubiese concentrado en los hombros de golpe. Yo seguía de pie, con la carpeta en las manos, sin saber qué hacer con ella. Lo sé desde hace 2 semanas, dijo. Quería ver hasta dónde ibas a llegar. Pensé que lo ibas a parar. Pensé que te iba a dar vergüenza. Sus palabras no fueron gritos. Fueron cuchillos perfectamente afilados, colocados uno a uno en el lugar exacto. Yo me senté sin sentir las piernas. Miraba al suelo porque no podía mirarle a la cara. No quería ver el daño. No quería ver lo que había provocado. No es lo que crees, fue lo segundo que dije, y me arrepentí al instante. Sonó ridículo incluso en mis propios oídos. Él se rió, pero no de forma sarcástica, sino con un dejo de incredulidad. Se frotó la cara con las 2 manos, se levantó, empezó a caminar por el salón sin dirección. Yo seguía sin saber si hablar o callar,
sin saber si debía explicarme o desaparecer. El silencio entre los dos era insoportable. ¿Te acostaste con él en nuestra cama?, preguntó. Y ahí supe que ya no importaba nada. Que el daño estaba hecho, que ya no había versión que salvar. Negué con la cabeza. Le miré por fin y le dije que no, que nunca le había traído aquí, que siempre fue fuera. Y al decirlo, me di cuenta de lo absurdo que sonaba. Como si eso le diera algún tipo de dignidad al engaño. ¿Por qué?, preguntó. Y esa fue la única pregunta para la que no tenía respuesta clara. Porque ya no te amaba, porque me sentía vacía, porque necesitaba sentirme viva otra vez, porque tú no estabas, porque yo tampoco estaba, porque la rutina nos comió, porque no supe parar a tiempo. Todo eso era cierto, pero ninguna de esas frases podía justificar lo que había hecho. Me limité a decir, no lo sé. Y lo dije con los ojos llenos de lágrimas que no buscaban compasión, solo comprensión mínima. Marcos respiró hondo. Me miró con una mezcla de asco y compasión que me dejó paralizada. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo. Que no me sorprende. Que llevo años viendo cómo te apagabas. Que pensé que era una fase. Que pensé que era mi culpa. Que trabajaba demasiado. Que no te escuchaba. Que podía arreglarse. Pero no. No fue mi culpa, Lucía. Fuiste tú. Fuiste tú la que bajó los brazos sin avisar. Fuiste tú la que se fue antes de irse. Intenté acercarme, decirle algo, poner la mano en su hombro. Se apartó. Supe que no era el momento. Que nada que yo dijera iba a servir. Lo observé mientras recogía los últimos objetos personales, una carpeta con papeles, su portátil, unos cargadores. No tenía intención de quedarse ni una noche más. Y eso fue lo que me mató. No hubo discusión, no hubo portazos. Solo un abandono frío, clínico, calculado. Antes de salir, dejó una hoja en la mesa. Una lista de cosas que quería recoger la semana siguiente, cosas que aún le pertenecían. Ni una palabra más. Ni un te odio, ni un me fallaste, ni un ojalá te arrepientas. Cerró la puerta sin mirar atrás. Y así fue como mi matrimonio terminó, no con una explosión, sino con la precisión de un bisturí. Sin escándalos, sin vecinos, sin insultos. Solo dos personas que dejaron de reconocerse. Uno que lo descubrió tarde. Y otra que no supo evitarlo. No volví a ver a Marcos durante los primeros 4 días. No contestó mis mensajes ni mis llamadas, y cuando por fin respondió uno, fue con un necesito tiempo. No me pidió explicaciones ni me insultó, lo cual me confundió más que cualquier reacción violenta. Durante esos días, viví en el piso como una intrusa. Cada objeto parecía mirarme con reproche, las tazas, los cuadros, las sábanas limpias que aún olían a él. Trabajaba desde casa, aunque apenas hacía nada. Iván me escribió varias veces, y no le respondí. No porque no quisiera, sino porque en ese momento entendí que él no era el problema, ni la solución. Era solo el síntoma de algo roto desde hacía mucho. Cada vez que sonaba el móvil, sentía el impulso de contestar pensando que sería Marcos, pero nunca era él. Una noche, me llamó su mejor amigo, Javier, un tipo con el que apenas tenía trato. Me pidió que nos viéramos en un bar de Chamberí. Accedí, aunque no sabía con qué cara me iba a sentar frente a él. Llegué puntual. Javier ya estaba allí, con una cerveza a medio terminar. No sonrió cuando me vio. Me saludó con un gesto de cabeza y me indicó que me sentara. Pasaron unos segundos antes de que hablara. Marcos no está bien, dijo sin rodeos. Lo ha perdido todo de golpe. No solo a ti. Está cuestionando todo lo que ha hecho los últimos 10 años. El trabajo, la familia, todo. Le miré en silencio. No supe qué decir. Javier bebió otro trago y me observó con un aire mezcla de decepción y compasión. Sé que no soy nadie para meterme, pero lo destrozaste. Y lo peor es que él no va a gritarte, no va a vengarse de la forma en que esperas. Él no funciona así. Pero algo va a hacer. Y no sé si te conviene estar cerca cuando lo haga. Sus palabras me dejaron helada. No porque sonaran como una amenaza, sino porque el tono era el de alguien que sabe lo que viene. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre en el buzón con mi nombre escrito a mano. Dentro había una carta de Marcos.
No era larga, pero cada línea pesaba más que cualquier discusión. Me decía que no iba a regresar al piso, que no tenía intención de pelear por algo que ya no existía, y que pronto recibiría los documentos del divorcio. Decía también que había tomado una decisión que cambiaría las cosas para los dos, y que cuando lo entendiera, ya sería tarde. No explicaba más. No había firma al final. Solo su inicial. La frialdad de ese mensaje me destrozó más que cualquier insulto. Lo releí varias veces buscando un resquicio, una emoción, un rastro de él. No lo había. Me di cuenta de que no sabía en qué punto había dejado de conocerle. 3 días después, recibí una llamada del banco. Me dijeron que había movimientos recientes en la cuenta conjunta. Marcos la había vaciado por completo. Casi 15.000 euros. Todo lo que habíamos ahorrado durante años. Pregunté si era legal, si podía hacer algo, pero como la cuenta estaba a nombre de los dos, él tenía pleno derecho. No dejó un euro. Ni siquiera para el alquiler. Me temblaron las manos al colgar. En ese momento entendí su frase: cuando lo entiendas, ya será tarde. Me había dejado sin un centavo. Sin reproches, sin gritos, sin violencia, solo con una precisión que dolía más que cualquier golpe. Llamé a su número, pero ya no existía. Ni señal, ni buzón. Intenté contactar con Javier de nuevo, pero tampoco respondió. Pasé 2 días encerrada, sin dormir. El lunes siguiente, en el trabajo, el director del estudio me pidió que pasara a su despacho. En cuanto entré, supe que algo iba mal. Tenía sobre la mesa una carpeta con mi nombre. Dijo que habían recibido un correo anónimo con información personal mía. Dentro, estaban las fotos con Iván, las mismas que había visto en casa. Dijo que el estudio no podía permitirse escándalos de esa naturaleza, que afectaban a la reputación del cliente y de la empresa. Me despidieron en el acto. Sin indemnización, sin oportunidad de explicarme. La vergüenza me cayó encima como una losa. No solo había perdido a mi marido, también mi trabajo, mi estabilidad, mi reputación. Salí del edificio sin mirar atrás. Caminé sin rumbo hasta que anocheció. No quería volver a casa, porque ya no era casa. Era un lugar lleno de recuerdos contaminados. Me senté en un banco de la Gran Vía y me quedé allí horas, viendo pasar a la gente. Nadie me miraba. Nadie sabía que esa mujer despeinada y con los ojos hinchados había destruido su vida con sus propias manos. No sentí pena. Sentí un vacío seco. Era como si todo dentro de mí se hubiese consumido. Esa noche dormí en el sofá, con las luces encendidas. A la mañana siguiente, Iván apareció sin avisar. No le había dado copia de la llave, pero de alguna manera consiguió entrar al edificio. Me encontró sentada en el suelo, con la carta de Marcos en la mano. Intentó abrazarme, pero le aparté. No quería su consuelo. No quería a nadie. Me preguntó qué había pasado. Le conté lo del dinero, el trabajo, todo. Se quedó callado. Lo planeó con tiempo, dijo. Sabía exactamente dónde golpear. No respondí. Ya no tenía energía ni para odiar. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites. Cancelé la línea del móvil que compartíamos, saqué lo poco que quedaba en otra cuenta a mi nombre, y comencé a buscar trabajo. Nadie me llamaba. En un mes pasé de tener un matrimonio estable, un trabajo respetable y una vida ordenada a estar sola, sin ingresos, con el alquiler pendiente y el orgullo hecho trizas. Y lo peor es que aún no había terminado. Un viernes, al revisar el buzón, encontré una notificación judicial. Marcos había solicitado el divorcio con una cláusula adicional, reclamaba el 60% del valor del piso, alegando que él lo había financiado en mayor parte. No era verdad, pero no podía demostrarlo fácilmente, porque muchas transferencias las habíamos hecho desde su cuenta personal. Consulté a un abogado, pero sus honorarios eran inasumibles. Me dijo que podía intentar defenderme, pero las probabilidades estaban en su favor. Empecé a vender cosas. Primero la televisión, luego el reloj que él me regaló por nuestro aniversario, después la cámara que usaba para mis proyectos de interiorismo. Cada objeto vendido era una forma de soltar algo que me ataba a él, pero también una humillación. Iván me ofreció dinero. Lo rechacé. No quería deberle nada a nadie. Lo nuestro también se apagó pronto.
Una tarde le pedí que no viniera más. No lloró, no discutió. Solo asintió y se fue. Supongo que entendió que no quedaba nada por salvar. Un mes después del divorcio, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una dirección y una hora. Nada más. No sabía si era Marcos, pero fui. Era en un bar discreto cerca de Plaza de Castilla. Cuando llegué, él estaba allí, esperándome. Había cambiado. Más delgado, ojeroso, pero con una calma que imponía. No saludó con afecto ni frialdad, solo me dijo que me sentara. Pedimos café. Hablamos sin rodeos. Ya firmé los papeles, dijo. Solo quería verte una última vez. No sabía qué responder. ¿Por qué hiciste todo eso?, pregunté. No lo entiendes todavía, respondió. No era venganza. Era equilibrio. Quitarte lo que me quitaste, el control. Tú decidiste romper lo nuestro sin pensar en las consecuencias. Yo decidí enseñarte lo que eso cuesta. Su tono era tan sereno que me asustó. Le pregunté si alguna vez pensó en perdonarme. Me miró fijo. Te perdoné en cuanto dejé de quererte. No hubo más que decir. Pagó el café, se levantó y se fue. Lo vi cruzar la calle, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que le vi en persona. Y esa imagen se me quedó grabada, no porque doliera, sino porque entendí que ese hombre ya no tenía nada que ver con el que una vez me amó. Era otro. Uno que aprendió a desaparecer sin hacer ruido. Uno que me ganó la última partida sin levantar la voz. Volver a casa después de ese encuentro fue distinto. No tenía rabia, ni tristeza, ni rencor, solo una sensación concreta de derrota que ya no me permitía maquillar nada. Acepté que lo había perdido todo por una cadena de decisiones que en su momento me parecieron controladas, justificables, y hasta necesarias, pero que ahora, vistas desde el fondo, no tenían excusa. Aquella conversación con Marcos me dejó clara una cosa. Él ya no era parte de mi vida ni como enemigo ni como recuerdo amable. Me había dejado fuera del todo, sin posibilidad de apelación, y lo había hecho con una precisión quirúrgica que me desarmó más que cualquier castigo impulsivo. Fue entonces cuando empezó la parte más cruda, porque cuando ya no hay nada ni nadie a quien culpar, solo quedas tú con las ruinas de lo que hiciste. El dinero no me alcanzaba para pagar el alquiler completo, así que hablé con la dueña del piso y le pedí un mes de prórroga. Me dijo que solo si pagaba la mitad, y eso fue lo que hice, vendiendo una última joya que quedaba, un collar que nunca usaba pero que guardaba por costumbre. Empecé a buscar empleos fuera del diseño, cualquier cosa que me permitiera sostenerme mientras resolvía los papeles del divorcio y la demanda del piso. Acepté un puesto como dependienta en una tienda de cosmética en Sol. Turnos partidos, gente gritando todo el día, comisiones miserables. Me pasaba 8 horas de pie vendiendo cremas que no podía permitirme ni en sueños y aguantando las preguntas idiotas de clientas que hablaban como si yo no existiera. No me quejaba. No podía. Una tarde entró al local una chica joven, no más de 20, con un perfume idéntico al que yo usaba cuando Marcos y yo empezamos a salir. Me paralicé. Me obligué a sonreír, pero los recuerdos entraron sin permiso. Volví a vernos en aquella playa de Cádiz donde alquilamos una casa por 3 días, los desayunos improvisados, los paseos sin móvil, las discusiones tontas por donde aparcar, los abrazos después de hacer el amor sin decir una palabra. Recordé todo eso y lo sentí lejano, como si le hubiera pasado a otra persona. Ayudé a la chica a elegir un labial, lo cobré y cuando salió del local fui al baño a vomitar. No por asco, sino por saturación emocional. Mi cuerpo ya no soportaba la nostalgia. El acoso indirecto empezó poco después. No era Marcos. Él había terminado su guerra y no necesitaba más. Pero sus consecuencias se movían como ecos sueltos. Una antigua compañera del estudio me bloqueó en redes sin decir nada. Otra me envió un mensaje que decía lo que hiciste no tiene perdón, pero tú ya lo sabes. Una vecina me miró mal en la entrada del edificio, como si supiera más de lo que yo había contado. En algún momento, alguien debió hablar. No sé si fue Marcos, si fueron las fotos, si fue la versión que él eligió compartir, pero lo cierto es que ahora yo era la historia que se contaba con tono bajo y condescendiente, como advertencia. La mujer que lo tenía todo y lo tiró por un capricho. La que fue infiel, la que perdió a su marido y ahora atendía cajas en una tienda barata. Ninguna versión tenía matices.
Ninguna historia necesitaba contexto. La etiqueta era suficiente. Intenté concentrarme en sobrevivir. Recortar gastos. Comer poco. No salir. Dormir mal. Una noche de invierno se me fue la calefacción por falta de pago y dormí con el abrigo puesto. A la mañana siguiente me desperté con los labios partidos y las manos heladas. No tenía fuerzas ni para llorar. Ese mismo día recibí una notificación del juzgado. Habían aceptado la solicitud de Marcos. Tenía 3 meses para abandonar el piso o pagarle la parte correspondiente a su valor. Como no tenía abogado ni medios, no respondí. Empecé a empacar lo poco que quedaba. En una caja metí fotos antiguas que ni siquiera podía mirar. En otra, papeles sin importancia, recibos viejos, libretas con dibujos de interiores que ya no iba a diseñar. Iván me escribió 2 veces durante ese mes. La primera fue para decirme que había oído lo del despido, que si necesitaba ayuda para encontrar otro estudio. La segunda fue después de ver mi nombre en una publicación anónima que circulaba por un grupo profesional. Decía, cuidado con Lucía M., no solo traiciona matrimonios, también contratos. No sabía quién la había escrito. Quizás algún colega de Marcos, o algún resentido del estudio. Lo cierto es que el daño ya estaba hecho. Nadie me iba a contratar. No contesté a Iván. No porque le odiara, sino porque él también formaba parte del desastre, aunque sin quererlo. Prefería quedarme sola que añadir más capas a un error que ya no podía revertir. Cuando llegó el día de dejar el piso, no lloré. Estaba demasiado cansada para hacerlo. Metí todo en un coche de alquiler y lo llevé al trastero de una amiga que, a pesar de todo, seguía hablándome. Me ofreció quedarme con ella, pero rechacé. Conseguí alquilar una habitación en una zona fea, lejos de todo, con paredes delgadas y una cocina compartida. Allí pasé los días comiendo arroz blanco, buscando empleo por internet y evitando los espejos. Había bajado casi 10 kilos. Tenía ojeras, la piel reseca y el pelo hecho un desastre. Una mañana me vi reflejada en la ventana del metro y no me reconocí. Me pregunté en qué momento exacto me convertí en esa versión de mí misma. No supe la respuesta. Tampoco la busqué más. Los fines de semana eran lo peor. No había trabajo que me distrajera. No había nadie que llamara. No había planes. Solo estaba yo, una silla incómoda y una ciudad que ya no sentía como mía. Un sábado por la tarde decidí salir a caminar. Crucé medio Madrid a pie, sin dirección. Terminé en el Retiro, sentada frente al estanque, mirando el agua sin pensar en nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Al volver a casa, tenía mensajes perdidos de mi madre, que me preguntaba cómo estaba. Llevaba semanas sin contestarle. Le escribí solo, estoy viva. Ella respondió con un corazón, pero no insistió más. Marcos no volvió a aparecer. No hubo más cartas, más mensajes, más visitas. Desapareció de mi vida con la misma determinación con la que cerró la puerta aquella noche. Me pregunté si estaría con otra. Si habría rehecho su vida. Si alguna vez se preguntaba cómo estaba. Pero esas preguntas ya no tenían valor. Eran reflejos inútiles. Ahora lo que importaba era llegar a fin de mes, comer al menos una vez al día, encontrar algún trabajo digno, recuperar algo de autoestima. Y no lo conseguía. Cada intento se caía antes de empezar. Cada contacto era una negativa. Cada día era una copia del anterior. No había redención. No había venganza de película. No había una lección que me hiciera crecer. Solo había un castigo real, tangible, medido en euros, horas de sueño, comidas saltadas y oportunidades perdidas. Y todo eso me lo había ganado yo sola. Consciente o no, fue mi decisión. Y ahora me tocaba pagar. La última vez que hablé con Marcos no fue planeada, ni fue producto de un impulso. Fue una coincidencia, una de esas que no buscas pero que aparecen cuando ya te has resignado a no volver a mirar a esa persona a los ojos. Yo iba en el metro, línea 4, volviendo de una entrevista donde me habían dicho que el puesto ya estaba cubierto pero que guardarían mi currículum. Estaba cansada, no había dormido bien, y tenía la cabeza tan cargada que apenas prestaba atención al vagón, hasta que en una parada al azar, entre Lista y Diego de León, levanté la vista y le vi entrar. Iba solo,
con el abrigo gris que usaba siempre en invierno y un portátil colgado al hombro. Tardó 2 segundos en reconocerme. Se detuvo, se quedó quieto, y luego, para mi sorpresa, caminó hasta donde yo estaba sentada y se quedó de pie frente a mí. Nadie dijo nada en los primeros segundos. Luego él rompió el silencio con un gesto. ¿Puedo sentarme? Asentí. Nos miramos sin tensión, sin rabia. Era como si el tiempo nos hubiera convertido en dos completos desconocidos que se observan con curiosidad. Él fue el primero en hablar, con voz neutra. Supe que te fuiste del piso. No firmaste la oposición a la demanda. No sabía si aquello era una crítica, una constatación o un simple comentario. Respondí sin ganas de fingir. No tenía abogado, ni dinero. No podía hacer nada. Él asintió, como si ya lo supiera. No preguntó cómo estaba, ni qué hacía, ni dónde vivía. Tampoco le devolví las preguntas. Había algo implícito entre nosotros, una barrera invisible que impedía simular cortesía. Aún así, después de una pausa, dijo algo que no esperaba. Lamento haberlo hecho así. Lo del dinero. Lo del estudio. Lo de dejarte sola. No era la idea al principio. No supe qué responder. Él continuó. Al principio solo quería irme. Alejarme. Pero cuando vi que no te movías, que seguías como si nada, me dio rabia. Y luego pensé que si no actuaba, nunca ibas a entenderlo. No lo justifica. Solo, eso. Se notaba que no buscaba perdón. Era una explicación, nada más. Una exposición de hechos. Me sorprendió que reconociera algo. No lo esperaba. Le dije que me lo había merecido. No por castigo, sino por lógica. Que mis decisiones habían tenido un precio. Él me miró sin sorpresa. Sabía que lo dirías así. Me preguntó entonces algo directo. ¿Sigues viendo a Iván? Negué. Terminó cuando todo se vino abajo. Ya no quedaba nada. Él no se mostró aliviado ni molesto. Solo escuchaba. En la siguiente parada, el vagón se vació un poco. Marco suspiró, como si estuviera decidiendo si decir o no lo siguiente. Te quise mucho, Lucía. Durante más tiempo del que crees. Incluso cuando ya no eras tú. Incluso cuando empezaste a mentirme. Yo quería arreglarlo. Habría hecho cualquier cosa, pero no me dejaste. Me dolió, pero no podía rebatirle. Le había cerrado la puerta mucho antes de acostarme con otro. Le había sacado de mi vida sin anunciarlo, como quien baja el volumen de una canción hasta que deja de oírse. Él no buscaba reconciliación. Lo que quería era decirlo por última vez. Quizás para él. Quizás para mí. Le pregunté por su vida ahora. ¿Dónde vivía? Me dijo que se había mudado a otra ciudad. Que trabajaba a distancia. Que estaba más tranquilo. Nada de eso me dolió. Me dolió no estar en esa ecuación. Me dolió que su paz ya no me necesitara. Le hablé entonces de todo lo que había pasado después. Del despido, de la humillación, del acoso, de la pobreza, de la habitación compartida, del empleo de mierda en la tienda, de la comida contada, de las noches sin luz. No para dar pena. No para pedir nada. Solo porque necesitaba que supiera que no me había ido de rositas. Que la historia no terminó con él saliendo por la puerta, sino con todo cayéndose sobre mí hasta el último tornillo. Me escuchó con atención. No dijo nada mientras hablaba. Solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, el metro estaba por llegar a Avenida de América. Fue entonces cuando dijo algo que no se me va a olvidar. Nunca quise destruirte. Quise que entendieras lo que es perder algo que dabas por hecho. No tuve cómo discutirlo. Yo también había dado por hecho muchas cosas. Él. Nuestra casa. Mi trabajo. El respeto ajeno. Y todo eso había desaparecido como un dominó que cae sin pausa. Le pregunté si alguna vez había querido volver. No como pareja, sino aunque fuera como persona cercana. Dijo que no. Que cuando terminó, se cerró para siempre. Que había aprendido a vivir sin mí, y que ahora, incluso aunque quisiera, ya no podría volver a confiar. Tú fuiste mi centro durante años. Y el día que me mentiste por primera vez,
Ese centro se pudrió. Ya no hay arreglo para eso. Sus palabras eran duras, pero no violentas. No pretendía herirme. Era solo lo que era. La verdad que había decidido sostener. Nos bajamos en la misma estación. Caminamos en silencio por el pasillo. Antes de salir a la superficie, se detuvo. Me miró una última vez. No te deseo mal. Pero tampoco te deseo bien. Te deseo que aprendas. Que no lo repitas. Que algún día te mires al espejo y no sientas asco. No pude decirle nada. No tenía con qué responder. Asentí. Lo vi caminar en dirección contraria. Esa imagen se me quedó grabada. Ya no era el hombre que yo conocí. Ni siquiera era el que me dejó. Era otro. Uno al que yo había ayudado a convertirse en alguien distinto. Volví a casa con las piernas flojas. No lloré. Tampoco me derrumbé. Sentí algo más parecido a una epifanía incómoda. Por fin entendía que no había marcha atrás, que lo que había perdido no podía recuperarse ni con perdón ni con sacrificio. Que no todas las culpas se saldan con disculpas. Que hay errores que se pagan con identidad. Que esa versión de mí que existía con él había muerto, y ahora solo quedaba ver qué iba a hacer con lo que quedaba. A partir de ese día dejé de buscarle en la calle, en las redes, en las canciones. Empecé a eliminar fotos, a borrar carpetas, a romper papeles. Me hice una lista de lo que aún podía hacer, no para arreglar lo pasado, sino para no seguir cayendo. Busqué terapia. Encontré una psicóloga del ayuntamiento que cobraba poco. Hablé con ella una vez por semana. Le conté todo, sin omitir nada. No me dio soluciones mágicas. Solo me escuchó sin juicio. Me ayudó a desarmar el discurso de víctima que a veces amenazaba con colarse cuando me cansaba de ser la mala. Me mostró cómo había construido una identidad basada en la validación externa y cómo, al no recibirla, me volví autodestructiva. No salí de ahí curada, pero sí más lúcida. Después de aquella última conversación con Marcos, dejé de esperar cosas de fuera. No fue una decisión consciente, más bien una reacción natural al vacío. No tenía sentido seguir intentando recuperar lo que no existía, ni buscar perdón en quienes ya me habían borrado. Empecé a fijarme en las cosas pequeñas, no por romanticismo ni por necesidad de sentirme agradecida, sino porque no me quedaban grandes cosas en las que apoyarme. Los primeros cambios fueron prácticos: conseguir un segundo empleo, uno que no me pidiera sonreír por obligación. Encontré un turno nocturno en un almacén, descargando cajas, limpiando pasillos, organizando estanterías. Nada glamuroso, pero pagaba en efectivo y me daba la oportunidad de ahorrar para salir del cuarto que compartía con dos desconocidas. Una de ellas con ataques de ansiedad nocturnos y la otra con novio violento que venía cada fin de semana a gritarle desde el pasillo. En las madrugadas de los sábados, cuando regresaba del almacén y me encontraba sola en la cocina con un café recalentado, a veces me venían imágenes sueltas de antes, no en forma de nostalgia, sino como ráfagas de algo que ya no me pertenecía. Marcos durmiendo con la boca entreabierta, el ruido del cepillo eléctrico a las 7:15, la costumbre de usar su camiseta vieja para limpiar el espejo del baño. Me parecían recuerdos prestados. No dolían como antes, pero tampoco se habían borrado. Simplemente estaban ahí, almacenados sin función, como cajas de cosas que ya no uso pero que no sé si debo tirar. Lo mismo me pasaba con Iván. Una vez, me crucé con alguien que tenía su misma voz y por un segundo se me aceleró el corazón, no porque quisiera verle, sino porque me recordó que alguna vez alguien me habló como si yo importara. Pero eso también estaba archivado. Nunca volví a escribirle. No porque me creyera superior ni por orgullo. Solo porque entendí que no era él, que nunca fue él el problema, ni la solución, ni el eje de nada. Fue una distracción, una válvula, una salida cobarde. Una que me costó demasiado cara. La terapia con la psicóloga del centro de salud continuó durante 3 meses. Ella no pretendía arreglarme. Me enseñó a mirar sin miedo, a no justificar lo que hice pero tampoco quedarme paralizada en la culpa. Me preguntó una vez qué habría hecho distinto si pudiera volver atrás. Le respondí sin pensar. Habría hablado antes. Habría dicho que ya no le amaba, aunque eso supusiera romperlo todo. Habría sido honesta al menos una vez antes de empezar a mentir. No necesitó decir nada. Asintió y cambió de tema. Supongo que ya tenía claro que yo no era una víctima,
pero tampoco un monstruo. Era solo alguien que eligió mal y que ahora tenía que construir algo con las obras. Poco a poco, conseguí reunir algo de dinero. No mucho. Lo justo para alquilar un estudio minúsculo en Usera, con paredes finas, pero al menos sin ruidos de otros ni platos sin lavar que no fueran míos. Dormía mejor, comía lo que podía, pero al menos comía sentada en una silla que había elegido yo. Esa independencia ridícula se convirtió en mi rutina. Nadie me llamaba. Mis padres sabían algo, pero vivían lejos y nunca habíamos sido muy cercanos. Mi madre me mandaba mensajes de vez en cuando, preguntas vagas como ¿estás bien? ¿O has comido? Respondía con monosílabos. No porque me diera igual, sino porque aún no sabía cómo verbalizar todo lo que estaba enredado. Una noche, revisando el correo, encontré una invitación. Era la boda de una amiga de la universidad, alguien con quien había compartido risas sinceras pero que, tras todo lo ocurrido, solo mantenía el vínculo por educación. Dudé en ir. No tenía vestido, ni con quién ir, ni ganas. Pero después de pensarlo mucho, decidí presentarme. No para ser vista, sino para probarme a mí misma que podía existir en espacios donde la gente no me debía nada. Al llegar, me encontré con varios rostros que evitaban mirarme más de 3 segundos. No me sorprendió. Una chica me saludó con un abrazo falso. Otro me preguntó en qué estaba trabajando ahora. Le dije que en logística. No le interesó la respuesta. Durante la cena, pedí agua con gas, comí despacio y observé. Vi a la novia feliz, al novio nervioso, a los padres emocionados, a los borrachos que ya empezaban a bailar sin música. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí envidia. No porque no quisiera esa paz, sino porque ahora sabía lo que costaba sostenerla. Y también sabía lo fácil que era perderla. A la salida, antes de irme, vi a una chica que me conocía de antes. Me miró de arriba a abajo. Luego dijo, nunca entendí por qué lo hiciste. No preguntó. No buscaba explicación. Solo quería reafirmar su juicio. Le respondí con calma. Yo tampoco. Se quedó callada. Me dio la espalda. No volví a verla. Después de eso, no volví a eventos. No por vergüenza, sino porque ya no lo necesitaba. Había aprendido a estar conmigo sin excusas. Una noche de marzo, sola en casa, sin ruido, sin agenda, me senté a escribir. No para nadie. No para justificarme. Solo para sacar todo lo que había vivido sin orden, sin forma, sin objetivo. Fueron 40 páginas de recuerdos, errores, diálogos, fechas. No planeaba publicarlo. Ni siquiera volverlo a leer. Era como dejar constancia de que había pasado. De que estuve ahí. De que todo fue real. El tiempo siguió pasando. Las redes sociales que antes me perseguían con versiones distorsionadas de mi historia, ahora parecían haberse olvidado de mí. Dejaron de hablar. Dejaron de compartir. Otros escándalos ocuparon el espacio. Gente nueva, errores nuevos. Yo me deslicé hacia el anonimato sin resistencia. Y ahí me quedé. Una tarde de verano recibí una carta sin remitente. Dentro había una hoja escrita a mano. Era de Marcos. No era larga. Solo decía, espero que estés bien. He rehecho mi vida. No sé si esto sirve de algo, pero he vuelto a confiar en alguien. Me pareció justo decírtelo. No busco respuesta. Solo cerrar el último círculo. La leí una vez. Luego la rompí. No por rabia. No por despecho. Sino porque no era mía. Era su forma de cerrar. Y la mía ya había pasado. Hoy tengo una rutina. No feliz, no gloriosa. Pero mía. Trabajo de noche, duermo poco, ahorro lo que puedo. No he vuelto a enamorarme. Tampoco lo he intentado. No porque haya cerrado esa puerta, sino porque aún estoy ordenando lo que quedó. A veces me preguntan si me arrepiento. No sé qué responder. Me arrepiento de haberlo hecho así. De haber callado, mentido, huido. Pero no me arrepiento de haber aprendido. Porque lo hice. A base de golpes, de frío, de silencio, de soledad. Pero lo hice. Esto no es una confesión.
Tampoco una disculpa pública. Es solo lo que queda después de todo. La versión sin adornos. Lo que aprendí con el tiempo, no todo se puede reparar, pero sí se puede seguir. No para volver a ser la de antes, sino para al menos no repetirla. Eso es lo que me queda. Y por ahora, es suficiente.